Claro, luego de ya nosotros tener la experiencia de casi 3 Black Fridays vendiendo en Amazon, podemos decirles que las mejores ofertas no necesariamente se focalizan en el Viernes Negro. Todo el mes de noviembre es un mes de ofertas. Saludos a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast Modo FBA. Conmigo siempre mi esposita Ross. Hola a todos. Y de inmediato vamos a ir al contenido del día de hoy. Vamos a hablar de cómo aprovechar el Black Friday al máximo. Cuando esté saliendo este video, solamente va a faltar una semana para que llegue el Black Friday. Yo sé que muchas personas están ansiosos y están preparados para comprar muchísimos productos en el Black Friday. Y en el día de hoy te vamos a dar algunos pasos y tips para que tú le saques el máximo al Black Friday. Entonces, Ross, lo primero que tenemos aquí es que no se enfoquen solamente en el Black Friday. ¿Por qué nosotros decimos esto si vamos a hablar del Black Friday? Claro, luego de ya nosotros tener la experiencia de casi 3 Black Fridays vendiendo en Amazon, podemos decirles que las mejores ofertas no necesariamente se focalizan en el Viernes Negro. O sea, todo el mes de noviembre es un mes de oferta. Inmediatamente está finalizando octubre y pasa Halloween, entonces las tiendas empiezan a enviar mensajes Early Black Friday, o sea que van a hacer un Black Friday antes del Black Friday, valga la redundancia. Entonces es bien importante que se mantengan activos en la revisión de sus correos, porque muchas tiendas les van a enviar promociones. Y también deben buscar en las tiendas que ustedes normalmente compran para que así verifiquen si hay algún tipo de descuento, porque por lo general desde la primera semana de noviembre hay especiales en casi todas las tiendas. Sí, por eso que la mayoría de personas dicen que noviembre completo es como quien dice Black Friday. Correcto. Porque la mayoría de tiendas ya están teniendo los deals y todo lo demás. Así que es muy importante que desde ahora tú empieces a buscar esos productos. Yo sé que quizás siempre estamos pendientes solamente al día de Black Friday, pero te lo podemos asegurar que hay muchísimos especiales. Ahora mismo, cuando tú estés escuchando, viendo este podcast, yo sé que hay muchísimos especiales. La semana pasada, muchas personas aprovecharon el deal que tenía Kohl's. Kohl's, como que dice, tiró la puerta por la ventana, como dicen, y había también muchísimos especiales. Antes de ayer, yo creo que también Walmart sacó un Early Black Friday para que las personas también aprovecharan antes del Black Friday. Así que ten los ojos bien abiertos. Si tú compras recurrentemente en una tienda, mira a ver si también hay cualquier tipo de especiales en esas tiendas. Además, algo que nos beneficia al comprar antes de que llegue el Viernes Negro es que tenemos una ventana mucho más grande para recibir y enviar los productos a Amazon. Si ya la segunda semana de noviembre nosotros estamos recibiendo productos que a lo mejor son para el consumo justo antes de Navidad, entonces nosotros tenemos el tiempo de esperar los productos, ya sea que se tomen 7 días en llegar, luego prepararlos súper rápido de todos modos, porque nosotros necesitamos aprovechar el tiempo para que toda la mercancía esté a tiempo en las bodegas y pueda también ser ofrecida a tiempo a los clientes para que así podamos aprovechar esta temporada de ventas. Exactamente, y eso es lo siguiente que tenemos aquí, es que tú tienes que actuar rápido. Es muy importante, pero si tú vas a utilizar un software como Tactical Arbitrage para analizar los resultados, es importante que tú actúes rápido, que si tú pones las búsquedas, estés listo para analizar los resultados. También es bueno poner alarmas a veces de que, ok, este especial tiene hasta tal día o empieza tal día, déjame yo poner una alarma para yo recordarme de que tengo que ponerme a trabajar en ese especial que tiene cualquier tienda. También, muy importante, no deje los flash deals para el último momento. ¿Por qué, Ross, pusimos esto aquí? Porque también es importante no dejar esos deals que son flash para el último momento. Por lo general los flash deals son como ofertas rápidas, entonces le ponen un límite de tiempo. Y cuando tenemos como ese límite de tiempo que nos presiona, porque nos está presionando, a lo mejor nuestro cerebro nos juega una mala jugada y nos bloqueamos y no podemos encontrar productos, nos frustramos mucho. Entonces, por eso es bien importante que si vemos que hay una oferta que va a durar 24 horas, pues no voy a esperar las últimas 2 horas. Voy a tratar de tener una ventana de por lo menos 12 horas para que así, si pasa algo y yo quizás en esas 12 horas consigo un par de productos, ya las últimas 2 horas yo voy a estar más relajado y digo, bueno, por lo menos aproveché y pude poner algunas órdenes. Sin embargo, esto no quiere decir que pongas órdenes a lo loco. O sea, tienes que analizar de todos modos los productos, y si al tú analizar los productos y tú revisar el Keepa y ver
el costo del producto de todos modos no te hace sentido, pues esa oferta no era la que tenías que aprovechar en ese momento, porque no vamos a estar gastando dinero para luego al final en Amazon no generar las ventas que estábamos esperando o no tener el profit, las ganancias que estábamos buscando. Sí, que muchas veces esos deals tienen bastante productos que tú tienes que estar analizando. Así que si tú lo dejas para el último momento, no vas a poder avanzar tanto, no vas a poder analizar todos los productos, te vas a desesperar y a veces ahí es cuando cometemos los errores. Así que no lo dejes para el último momento. Además, hay que tomar acción rápido o mantenerse actuando cuando están esas ofertas, porque nosotros no somos los únicos buscando. Hay más personas que están buscando para consumo personal, pero también hay muchos vendedores que están buscando activamente, que tienen un equipo que se dedica a buscar productos también. Entonces nosotros debemos tratar de aprovechar y ver si conseguimos un producto y a lo mejor ya tú tienes la cantidad de productos que tú necesitas para no tener que pagar el envío. Pon esa orden de una vez, porque mientras más tú esperas y esperas, no, que quiero tener ya todo lo que voy a comprar, a lo mejor se van yendo out of stock los productos, o sea, ya se agotan y tú dices, wow, si yo hubiese puesto esta orden ahorita que me daba, ya yo no tenía que pagar envío, quizás hubiese tenido esos productos, pero ya los perdí porque me tomé demasiado tiempo en esperar a que ya yo haya analizado todo. Tú puedes ir poniendo órdenes paulativamente, o sea, ya no pago envío en esta, déjame aprovechar y de uno ponerla y sigo buscando. Exactamente, porque también algo que tenemos que saber es que no hay cantidad ilimitada. Muchas veces hay cantidad limitada y más cuando son como estos deals que son bien rápidos, a veces hay cantidad limitada y yo hice eso que tú estabas diciendo. Cuando estaba comprando mucho en Kohl's la semana pasada era eso. Conseguía los productos, ya yo tenía envío gratis, ponía esa orden y seguía buscando. No lo voy a dejar en el carrito para luego hacer una sola orden grande, sino que cada vez que yo conseguía los productos yo lo iba pidiendo y así entonces yo me aseguraba de que el producto no se fuera a ir out of stock y me quedaba como que dice sin ningún tipo de productos para comprar. Algo que también es muy importante y que te lo recomendamos es que si tú puedes, siempre aquí estamos hablando de agilizar, de actuar rápido. Entonces, en este caso, si tú puedes poner orden para pick up, eso también te puede ayudar. Ya que, como Ross lo dijo ahorita, estamos tratando de enviar esos productos lo más rápido a Amazon. Mientras más rápido nosotros podemos tener esos productos en la bodega de Amazon, para nosotros es mucho mejor. Y entonces lo que pasa aquí es que el cuello de botella usualmente en este tiempo es el delivery, que dura mucho para llegar a nuestros hogares y después también dura mucho para llegar a las bodegas de Amazon. Así que si nosotros podemos, como quien dice, quitar ese delivery del medio y nosotros ir a las tiendas y recoger esos productos, es mucho mejor para nosotros. Al mismo tiempo, si tú analizas los productos en línea y tú sabes que en la tienda, digamos, tú estás analizando en Target y tú sabes que ese producto está en el Target local tuyo, tú también puedes ir, no comprar en línea e irlo a recoger, tú también puedes ir directamente y comprarlo en la tienda. Así que es importante que si tú puedes, ya sea poner orden para ir a recogerla o ir directamente a la tienda y comprarlo allí, eso te va a ayudar muchísimo para mandarlo rápidamente a las bodegas de Amazon. Claro que sí, nosotros también siempre les decimos que deben irse ancho y no profundo, que no deben comprar mucho de un producto si no lo conocen, si nunca lo han vendido, si no saben si ese listado tiene algún tipo de problema, si luego le van a pedir documentación extra. Otra estrategia que pueden utilizar con eso de las órdenes para recoger es que si ya tú compraste un producto en línea o a lo mejor lo comprabas en la tienda, tú sabes que hay un especial, pero te está dejando pedir una cantidad muy limitada en línea, tú lo que puedes hacer es ir a varias tiendas y recoger esos productos. Nuestro primer año en Amazon, nosotros limpiamos los anaqueles de varios rows buscando un producto que ya sabíamos que se vendía, que vendimos muchísimas unidades. Nunca pensábamos que íbamos a vender tantas unidades de ese juguete. Y nosotros literalmente íbamos a distintos rows aquí en nuestro estado y peinábamos todos esos rows, íbamos, buscábamos ese producto en específico. Si tú tienes algún producto que tú sabes que está en oferta y en línea no te está dejando poner mucha cantidad y tú te sale que está disponible en el Walmart que está cerca de tu casa, o tú puedes ver en cuáles Walmart está disponible y tú puedes ir, es una buena oportunidad para hacerlo, porque así tú puedes tener una ventaja sobre otros vendedores que a lo mejor no son de tu zona o que a lo mejor simplemente no pueden ir a las tiendas. Exactamente. Exacto. Antes de hablarte y de darte algunos tips para cuando tú estés buscando esos productos, algo que queremos recordarte, y es bueno que tú lo tengas presente, yo sé que muchas personas ya lo hacen, pero es que no olvides activar los cashback cuando tú estás comprando en línea. Muchas personas, a veces, a mí me ha pasado, usualmente es muy difícil que me pase, pero a veces uno está poniendo orden tan rápido que se me pasa, y es activar cualquiera de las plataformas que dan cashback, ya sea Rakuten, Big Frugal, Top Cashback, que es la favorita. Así que es muy importante.
antes de poner una orden, siempre es bueno, vamos a correr los cupones para ver si podemos conseguir un cupón y así obtener cualquier tipo de descuento, y después vamos a activar el cashback que nos esté dando más cashback, valga la redundancia, Exacto. en ese momento. Porque también esas plataformas en esta temporada, como saben que mucha gente está comprando, aumentan el porcentaje de cashback. Hay días en los que ellos tienen un porcentaje mucho más alto. Eso sí, tú debes revisar a qué ellos se refieren, porque a lo mejor el porcentaje es en la compra específica de una categoría y no necesariamente tú estás comprando en esa categoría, pero tú comparas entre ellas para que veas cuál te conviene más, y cuando uno pone órdenes grandes, ese cashback que luego le llega a uno en 3 meses es un capital que tú puedes volver a invertir en el negocio o que lo puedes usar para tu uso personal, valga la redundancia. Sí, no, y a veces me gusta que también ponen como el doble, que el 2X Sí. de los cashback que tú te vas a ganar. Así que es bueno que tú lo aproveches. Ok, entonces vamos ahora con algunos tips cuando tú estés buscando esos productos, cualquier especial que tenga en Black Friday o en estos momentos como estamos hablando. Y el primer tip que te quiero dar es que te enfoque en categorías y en tiendas en específicas. Muchas veces nosotros estamos saltando de una categoría a otra, de una tienda a otra, y como que cuando estamos queriendo hacer muchas cosas al mismo tiempo no hacemos nada, no terminamos enfocándonos en una. Así que eso es lo que yo quiero que tú hagas. Si tú conoces alguna de las tiendas que van a tener este especial, enfócate en una tienda en específica, y algo que a mí me gusta hacer es bajar la cantidad de productos. Muchas veces, digamos en Kohl's, cuando había ese especial en estos días, si tú entrabas al especial completo, habían casi 66,000 productos. Tú te ibas a poner loco si tú estabas analizando cada uno de esos. Lo que a mí me gusta hacer es bajar esa cantidad a una cantidad de productos que yo la sienta que es manejable. Entonces, lo que yo podía hacer era, ok, de esos 60,000 y algo de productos que había, déjame ir a la categoría de beauty. Entonces, ahí me bajó quizás a 2,000 y algo. Y luego yo puse, bueno, déjame ver los productos que cuesten menos de $50. Y tal vez ahí lo puso en 500 productos. Y esos 500 productos yo le estaba analizando manualmente. Eso es algo que tú puedes hacer. Bajar la cantidad para que tú no te sientas no sea tan abrumador. Otro tips que tú también puedes hacer. Si hay muchos juguetes y por ejemplo hay 3,000 juguetes que están en ese especial, algo que tú puedes hacer es ir a los filtros y poner solamente las marcas que tú puedes vender. Digamos, tú estás desbloqueando en Lego, en Disney y en Frozen. Solamente un ejemplo. Entonces yo voy a seleccionar esas tres marcas, entonces me van a salir solamente esas marcas de juguetes y ya yo sé que hay menos cantidades, así que yo no me siento tan abrumador cuando estoy buscando los productos, y al mismo tiempo no estoy perdiendo tanto tiempo porque todos los productos que me salen yo sé que los puedo vender. Sí, yo sé que esta parte es un poquito difícil de entender porque es muy visual, pero simplemente se trata de cuando estemos en la tienda, no simplemente tomar todo el listado que te están presentando de quizás el apartado de juguetes. Tienes que explorar, porque en la mayoría de tiendas te permite hacer ese rejuego que Leo está diciendo. Una de las más fáciles de identificar es cuando tú puedes organizar los productos por el precio. Tú le puedes decir, ponme los productos del que valga menos al que valga más, o del que valga más del que tenga el precio más caro al que tenga el precio más barato. Y por ahí también tú puedes ajustar. Si tú sabes que tú no vas a invertir quizás en productos que cuestan, 250 o que cuesten más de $100, pues simplemente juega con los mismos filtros que están en la página web, porque eso está en la página web, y tú, en la página web de la tienda, claro. Y entonces cuando tú juegues con esto, ponlo que solamente te enseñe productos que valgan hasta $50, y a lo mejor ese es tu rango de precios. Eso es más o menos lo que tú puedes pagar por un producto para vender en Amazon. Además, en cuanto a eso de las categorías que él está mencionando, casi siempre en el apartado izquierdo, en algunas tiendas, creo que Macy's lo pone ahí, hay algunas categorías que tú le puedes ir haciendo check. Traten de explorar bien las páginas, porque a veces nosotros nos limitamos a hacer lo básico porque no somos curiosos cuando estamos buscando en una página. Trata de explorar, de ver cómo la página organiza la información, cómo organiza sus productos, y yo estoy segura que de esa manera tú vas a poder sacarle más provecho a una página web y quizás tu calculadora de Celerán o Repseller. Otro tip, y esto lo pusimos en práctica nosotros la semana pasada, que le estaba hablando que estábamos comprando muchos productos en Kohl's, es que no te enfoques solamente en correr las búsquedas con Tactical Arbitrage. Algo que a mí me gusta hacer es que yo voy a correr la búsqueda con Tactical Arbitrage, pero al mismo tiempo lo voy a buscar manualmente también esos productos. Y yo sé que aquí, Rose, muchas personas van a decir, pero no hace sentido. ¿Para qué yo pago Tactical Arbitrage? O ¿qué tal si Tactical Arbitrage me da los mismos productos que ya yo busqué? No es una pérdida de tiempo, yo no debería estar haciendo otra cosa. Exactamente.
Exactamente. Y la respuesta es el ejemplo que te voy a dar. Nosotros corrimos la búsqueda con Tactical Arbitrage y me aparecieron, digamos, eran juguetes y me aparecieron como de 3 a 5 juguetes que ya yo lo había comprado porque lo había hecho manualmente. Sin embargo, habían muchos productos más que yo también pedí que Tactical Arbitrage no me lo mostró. ¿Por qué es esto? Porque Tactical Arbitrage no sirve, es un mal software. No. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el título va a cambiar, el UPC también, hasta las imágenes como que cambian un poquito y quizás Tactical Arbitrage, como es un software, no es perfecto, no lo va a encontrar y eso es algo que nosotros sí lo podemos encontrar manualmente. Así que también otro tip, si tú tienes Tactical Arbitrage, no te enfoques solamente en Tactical Arbitrage y tratas de hacer la búsqueda también manualmente. Otro tips también muy importante, y esto nos pasó también la semana pasada, que estábamos con una de las personas que nosotros estamos trabajando, nos pasó esto y queremos compartirlo contigo, y es que si tú encuentras productos de una marca en específica, entonces empieza a buscar esa marca en la tienda para tú mirar si tú puedes conseguir más deals. Exactamente, Ros, ¿qué fue lo que nos pasó y cómo tal vez esto puede ayudar a las personas también? Bueno, primero hay que aclarar que a veces nosotros nos encerramos en una categoría en específico. Por ejemplo, quizás para esta temporada siempre estamos hablando que juguetes, pero eso no quiere decir que los demás productos no se vendan. Siempre decimos que en el Q4, que en el último cuatrimestre, todo en Amazon se vende, hasta cosas que uno ni se lo esperaba. Empiezan a generar ventas porque hay muchas personas buscando qué regalar y hasta el artefacto más extraño puede tener su venta en este momento. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona estaba buscando productos y no encontraba productos porque se estaba enfocando en una categoría en la cual no estaba teniendo resultados. Entonces, si tú no estás teniendo resultados en una categoría, lo mejor que tú pudieras hacer es salirte de ahí. Entonces, como esta persona tenía un producto de una marca y ya sabíamos que podía vender esa marca, que estaba desbloqueada esa marca, entonces dijimos, ¿y qué tal si tú no buscas más productos de esa marca en esa página web que era de otra categoría? Y ahí sí, la persona empezó a encontrar productos no solamente de esa marca, porque ya era otra categoría, era la categoría de beauty, y en la categoría de beauty logró autodesbloquear varias marcas y logró encontrar muchos más productos, porque a veces nosotros nos encerramos un poco y necesitamos que alguien quizás nos diga, mira para otro lado, porque si tú estás mirando solamente para la izquierda, y para la izquierda, tú no vas a ver nunca lo que hay a la derecha. Entonces, ahora hay que buscar juguetes, pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de buscar beauty, porque beauty se vende muchísimo en esta época. Lo mismo pasa con grocery, lo mismo pasa con OTC. Absolutamente todo se vende ahora. Los juguetes se venden más, sí, pero no solamente a los niños se les regala, también entre los adultos se regalan, y a la mayoría de mujeres se les regala cosméticos, o se les regala ropa, o se les regala carteras, o se les regalan artefactos del hogar, aunque a ella no le gusten, pero es así. Tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar en otras categorías, tenemos que buscar en otra marca, y como dijo Leo, si tú sabes que estás desbloqueado en una marca y ya tú has vendido la marca y no hay ningún problema, entonces sigue buscando de esa marca si tú sabes que la están vendiendo en una página en la que hay especiales. Exactamente. Así que estos fueron algunos tips. Ahora te queremos también hablar un poquito de qué tú tienes que hacer luego de que tú pones las órdenes para poder agilizar el proceso. Lo primero que yo quiero que tú hagas, yo le estoy diciendo como que tienes que hacerlo, pero te va a ayudar muchísimo, es que trata de enviar los productos lo más rápido posible a Amazon. Ya lo hemos mencionado, pero ¿qué te puede ayudar en este punto? Bueno, si tú utilizas Inventory Lab, algo que tú puedes hacer es, inmediatamente tú vayas poniendo las órdenes, es ir agregando los productos a una lista para que cuando ya los productos lleguen a tu casa, tú solamente tengas que pasar la lista completa a Inventory Lab, y eso te agiliza muchísimo el proceso. También, si tú utilizas Seller Central, igual tú puedes empezar a hacer la plantilla del envío. Vas agregando tus productos, vas poniendo la cantidad que pediste, y simplemente si cuando lleguen los productos quizás te cancelaron alguno, tú rectificas y pones otra cantidad, pero ya lo vas a tener agregado. Claro está, no te vas a ir al paso de crear las cajas ni que te digan los grupos, porque todavía tú no has recibido los productos, pero es un avance ya tenerlos en el inventario y además tener agregada qué cantidades. Solamente asegúrate de que la plantilla se te esté guardando correctamente en las plantillas que están en proceso. Exactamente. Esto lo hacemos porque, como lo hemos dicho varias veces, tal vez ustedes no han tenido experiencia en otro Q4.
Los almacenes de Amazon se congestionan, es muy difícil que los productos lleguen rápido, así que nosotros queremos mandar esos productos lo más rápido posible, ya que digamos Black Friday creo que es el 24, ya la semana siguiente es como quien dice diciembre, así que mientras más rápido esos productos pueden estar en las bodegas, más rápido los clientes pueden pedir y así más ventas nosotros vamos a ir generando. Otro punto es que lamentablemente hay malas noticias. En esta temporada, como hay tanto flujo en Amazon, lo hemos dicho anteriormente, pero es importante volver a recordarlo. Mucha mercancía se pierde. Mucha mercancía, Amazon en sus almacenes reporta que no recibieron la cantidad correcta o que simplemente no recibieron una caja completa. A nosotros nos pasó el año pasado. Lo único que hay que tener es toda la información a mano para poder abrir el caso lo más rápido posible con Amazon. Lamentablemente no hay un número directo donde tú puedas llamar si esto te pasa. Lamentablemente es un proceso incómodo, tedioso, no es para nada agradable porque tú tienes que estar enviando la información, recibiendo información para atrás de Amazon. A veces no va a ser la información que tú querías recibir, a veces no va a ser de inmediato. O sí, ya vamos a proceder a pagarle el dinero que se suponía que usted debía tener por su mercancía. Sin embargo, son cosas que pasan en el negocio que lamentablemente nosotros no podemos controlar. Por eso les decimos que en esta temporada traten de tener también de manera organizada sus facturas, de ser posible tomen fotos antes de mandar los productos. Con esto no le estamos garantizando que Amazon va a aceptar eso y le va a decir, claro, oh sí, ya todo está bien, le vamos a devolver el dinero de su mercancía y demás. Sin embargo, es una manera de estar preparado. Exactamente. Es una manera de estar preparado, de decirle, no, yo no me estoy inventando esa mercancía, yo la envié, ustedes tienen que hacerse responsables de ella porque todo estuvo bien y yo tengo mi reporte de que UPS entregó a su almacén esa caja. Así que si esto te pasa, simplemente abre tu caso en Seller Central, ten paciencia, es casi lo mismo cuando nos desbloqueamos, vamos a tener respuestas negativas, pero tenemos que seguir intentándolo. El punto positivo de esto es que si aprueban la remuneración, o sea, si aprueban que ellos perdieron la mercancía y que te van a devolver el dinero, no te van a devolver solamente el dinero que tú invertiste, te van a devolver el dinero que tú invertiste y el dinero que se supone tú debías tener por la venta de esos productos. Ellos van a analizar en cuánto se vende por lo general ese producto y eso es lo que te van a pagar. Exactamente. Y ya lo último que vamos a hablar es que hagas FBM cuando lo creas necesario. En muchas ocasiones tú vas a ver que te van a cancelar la orden quizás, o quizás la orden va a venir tarde y quizás tú piensas que no te va a dar tiempo ya mandarlo a las bodegas de Amazon para que estén listos para la Navidad y todo lo demás. En este punto lo que tú puedes hacer es utilizar el canal FBM. También si tú vas a las tiendas, quizás ya luego de Black Friday y encuentras muchos deals también y tal vez tú sientes que no te va a dar tiempo, también lo puedes poner FBM. Aquí lo único que es importante es que tú tengas bien hechas tus plantillas de envío para que no te pase con muchas personas que piensan que van a tener ganancias y luego esas ganancias se le van en los envíos porque tienen envío gratis y lo van a enviar bastante lejos. Así que algo que tú tienes que tener bastante pendiente es la plantilla de envío, pero es muy importante que tú empieces también a hacer FBM cuando tú sientes que no tienes suficiente tiempo para mandar a Amazon. Claro está. Tienes que tener mucho cuidado cuando estés haciendo FBM. Si tú tienes cero experiencia haciendo FBM, no es recomendable que ahora tengas una cantidad alta de productos para hacer FBM. Si ya se te fue el tiempo para enviarlos a las bodegas de Amazon, pues todo va a depender porque no necesariamente que quizás sea un juguete y que tú no lo hayas podido enviar antes del 25 de diciembre, eso no quiere decir que el juguete no se va a vender. Por ahí viene el Día de Reyes y por ahí también hay niños que cumplen años. Y también otra posibilidad es que siempre hay un tío al que se le olvidó comprar el regalo y lo va a comprar más tarde y se va a aparecer en Año Nuevo con el regalo. Entonces, eso no debe ser una razón para que tú digas, bueno, ya no lo voy a poder vender en caso de que sea juguete o tal vez incluso ropa. Ya no lo voy a poder vender porque pasó la temporada alta. No, todavía hay oportunidad de venderlo. Y si tú no te sientes listo para hacer FBM, no es obligatorio que lo hagas. Y si tú quieres probarlo, pues hazlo con poquitas unidades. Tú vas viendo, vas mirando, vas calculando. Y
De modo que tú lo vayas haciendo y tú digas, no, yo creo que yo puedo poner todas esas unidades que me quedaron aquí FBM y no voy a tener ningún problema porque ya me siento preparado, entonces hazlo. Pero no es que te estamos diciendo, tienes que hacer FBM en esta temporada, aun cuando tú no tienes experiencia, porque esto puede ser contraproducente para tu negocio. Exactamente. Si tú llegaste hasta aquí, te damos las gracias. Gracias por ver el video, por escuchar el podcast. Para nosotros sería un honor si tú nos puedes dar un rating en donde quiera que tú escuches el podcast. Y también te podemos, que en los comentarios aquí nos puedes decir, si tú has tenido experiencia vendiendo en el Q4, comprando el Black Friday, sería bueno que tú también nos lo dejes en los comentarios. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en una próxima. Bye. Chao.